Una reflexión sobre María, Madre de Dios. Y me voy a basar principalmente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces, bueno, pues se me ocurre empezar por aquí. A modo de introducción, ¿dónde busca uno en el Catecismo de la Iglesia Católica los puntos que hablan de la Virgen María? Y diría, voy a buscar, ¿dónde está el capítulo de la Virgen María? Y se lleva una sorpresa, porque no está organizado así. Más bien, lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice de la Virgen María está más bien esparcido en diversos lugares, sobre todo en dos, donde habla del misterio de Cristo, allí habla de la Virgen María, y cuando habla de la Iglesia, vuelve a hablar de la Virgen María. Cuando dice el credo, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, en esa parte del credo que está hablando de Jesucristo, allí dedica unos números, 484 al 511, y allí habla de la maternidad divina de María, de la virginidad de la Inmaculada, y cuando en otra parte del Catecismo, sobre la eclesiología, habla de lo que es la comunión de los santos, allí pues hay otros números, 963 al 975, donde habla María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Entonces dice uno, ¿esto no hubiese sido mejor ordenarlo de otra manera, un poquito más organizado? ¿No hubiese estado mejor que todo lo referente a la Virgen María hubiese estado en un capítulo aparte? Bueno, conviene saber lo que ocurrió en el Concilio Vaticano II, porque es muy aleccionador. Para tratar de la Virgen María, para ver cómo el concilio quería tratar de la Virgen María, hubo allí pues un debate. Y unos obispos, que principalmente eran los hispanos, y don Pablo Barrachina, que estaba allí como obispo de Orihuela, con toda seguridad sería también defensor de esta propuesta. Unos obispos, sobre todo los hispanos, los que éramos más de lugares de tradición mariana, queríamos que el Concilio Vaticano II pues promulgase un documento hablando solo de la Virgen María, solo para la Virgen. Pero los otros obispos, especialmente de países anglosajones, en los que el tema del movimiento ecuménico y la relación con los otros cristianos es muy importante, les parecía más adecuado que en vez de hablar de la Virgen María como en un capítulo aparte, se hablase de la Virgen María como integrándolo en lo que es el misterio de Cristo y de la Iglesia. Que era mejor que hacer un capítulo aparte que estuviese como integrado. Obviamente a ellos querían salir un poco a responder a esa acusación que a veces se ha hecho el catolicismo de que nuestra fe en María es una especie de deformación que los católicos hemos hecho como fuera del misterio de la fe, ¿no? Bueno, finalmente, la verdad es que hubo allí una votación de a ver por qué camino se optaba, o si hacer un documento aparte o integrarlo en el documento sobre la Iglesia, la Lumen Gentium sobre la Iglesia, y tuvo más votos esta segunda, y entonces el capítulo 8 de la Lumen Gentium es sobre María en el misterio de la Iglesia. Con el paso del tiempo se ha demostrado que esto ha sido mucho mejor, porque esta es una manera de hablar de María que la ensalza mucho más, porque adquiere un puesto principal, se destaca más a María cuando se le une más a Cristo y a la Iglesia, no cuando se hace de ella un capítulo aparte. Es curioso, ¿no? Yo creo que y al final el documento se aprobó con el voto favorable de todos los obispos, los que habían también pedido que fuese un documento aparte, o los que habían pedido que estuviese integrado en la fe de Cristo y de la Iglesia. Todo el mundo votó a favor sobre lo que el capítulo 8 de la Lumen Gentium no decía sobre la Virgen María. Es por lo tanto interesante esto, porque es lo que hace el Catecismo de la Iglesia Católica. Hablar de María, pero no en un capítulo aparte, sino hablar de María como íntimamente integrada en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y además esto viene también a
a integrarse en lo que es la tradición de los grandes santos marianos. Los grandes santos que han tenido devoción a la Virgen María, pues ¿quiénes han sido? Han sido muchos, ¿no? San Bernardo, más recientemente San Luis Griñón de Montfort, que tiene el Tratado de la Verdadera Devoción, San Maximiliano María Kolbe, han sido los grandes santos marianos, ¿no? Bueno, pues bien, ellos también tienen una forma de hablar de María muy integrada en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y, por ejemplo, San Maximiliano Kolbe dice: María es el molde, fijaros qué imagen, María es el molde donde el Espíritu Santo forma a Jesucristo. Todos sabemos lo que es un molde de escayola, ¿no? María es el molde en el que el Espíritu Santo forma a Jesucristo. Y esta imagen une perfectamente a María con la cristología y con nuestra fe en el Espíritu Santo. Y cuando dice María es la perfecta esposa del Espíritu Santo y por ello también es madre de la Iglesia, bueno, pues son imágenes que, como vemos, los santos marianos ya habían introducido antes del Concilio Vaticano II. No pensemos ni mucho menos, ¿no?, que el Concilio Vaticano II fuese a ser el inicio de ese hablar de María, integrándola en la cristología, integrándola en la eclesiología. Una anécdota de San Juan Pablo II. Sabéis que él fue, pues, el gran papa viajero, y él fue el que puso de moda que los papas, cuando hacen un viaje apostólico, suelen tener un encuentro con los periodistas ahí en el avión, y suele haber un encuentro de preguntas pues, en los que los periodistas aprovechan el viaje y le preguntan cosas al Papa. Y entonces, como Juan Pablo II tenía como lema, su lema era totus tus, ¿os acordáis? El totus tus de San Juan Pablo II. El totus tus era el lema mariano: soy totalmente tuyo de María, soy de María, totus tus, ¿no? Entonces un periodista le preguntó: Santidad, ¿por qué es usted tan mariano? Y entonces él dijo: por motivos cristológicos, dijo él. Es una respuesta que se hizo muy famosa. ¿Por qué es usted tan mariano? Y entonces él respondió: por motivos cristológicos. O sea que tenemos muy claro que los cristianos somos cristocéntricos. No somos marianocéntricos, no. A la Virgen María no está en el centro de la fe cristiana. En el centro de la fe cristiana está Jesucristo. Y es curioso que cuando a Juan Pablo II le preguntan ¿por qué es usted tan mariano?, él responde: por motivos cristológicos, por motivos cristocéntricos. Porque, y este es el argumento, porque si Dios quiso que Cristo viniese al mundo por medio de María, también será María el medio por el que Cristo quiera venir hoy al mundo. Así de sencillo. Dios vino al mundo por medio de María y Dios quiere seguir viniendo al mundo por medio de María. Y ahí tenemos los santuarios marianos y ahí tenemos la devoción de María, cómo está acercando a tantas almas, ¿no? Y ahí tenemos a María, pues diciendo en las bodas de Caná de Galilea: haced lo que él os diga, y llevándonos a Jesús. Por María a Jesús, así de claro, Ese es el motivo, por María a Jesús. Si Dios quiere que seamos hijos en el Hijo, hijos de Dios Padre, que estemos injertados en Jesucristo, pues también querrá obviamente que seamos hijos de María, porque no se puede ser hijo de Dios Padre sin ser al mismo tiempo hijo de María. ¿Por qué? Pues porque Jesús es el Hijo de Dios Padre, del que nosotros recibimos la filiación divina. Bueno, pues ese Hijo de Dios Padre es también Hijo de María. Y esos misterios están unidos, ¿no? Este es el plan de Dios, que María siga siendo el medio por el que nosotros seamos hermanos
en la gracia de Cristo. María nos hermana, es madre nuestra y nos aúna, nos conjuga como a hijos de una familia. Y también como madre que es, se entristece cuando ve que no estamos unidos y que tenemos divisiones. Pues sí, también. Bueno, este es un poco el estatus, el punto de partida de la reflexión que yo quiero hacer. Porque es que voy a hablar de unos puntos en los que el catecismo habla de María, Madre de la Iglesia, pero que está totalmente unido con María, Madre de Dios. María, Madre, claro, está completamente unido la fe en María con la fe en Jesucristo, con la fe en el Espíritu Santo, con la fe en la Iglesia. El primer punto del catecismo que quiero comentar, el punto 964, dice: esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. Jesucristo, agonizando en la cruz, le dijo como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Es decir, dice que María se manifiesta como madre desde la concepción virginal hasta la muerte de Cristo. Ya, fijaros, en la concepción virginal es muy curioso que los cristianos a ella nos dirijamos llamándole casi, parece que el nombre de María, ¿cuál es? La Virgen. Es curioso esto. La llamamos la Virgen. También el catecismo le llama o María o la Virgen. La Virgen ha pasado a ser casi como un sobrenombre de María. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de la Virgen es casi un sobrenombre de María? Llamarle a ella la Virgen es subrayar que ella ha tenido siempre una vocación de que su corazón sea virginal, de que su corazón sea de Dios. Que su corazón tiene dueño, su corazón es de Dios. Cuando el arcángel le anuncia a María que va a ser madre de Dios, ¿no? Entonces ella dice: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Hombre, iba a casarse con José. Luego parece que esa expresión, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, está dando a entender que María, y también José obviamente tendría también, ¿no?, en la misma vocación, había recibido una vocación muy especial a que su corazón fuese únicamente de Dios, a vivir virginalmente, a vivir con un corazón entregado plenamente al Señor. O sea, que tiene en su vocación un desposorio virginal. Por eso a María le llamamos la Virgen, o sea, la que es de Dios, la que ha entregado plenamente su corazón a Dios. Y en este sentido, si ella es del Señor, todas las cosas del Señor son también suyas. Y si la Iglesia es del Señor, pues, y María como perfecta esposa del Señor, ¿no?, ha hecho de su corazón todas las cosas de Dios son cosas suyas, también la Iglesia es cosa suya. Es madre de la Iglesia también porque en su corazón está todo lo que está en el corazón de Dios. Pero además también no podemos olvidar ese momento en el que, estando al pie de la cruz, recibe esa encomienda, la gran encomienda, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y entonces ese hijo, Juan, está representando a toda la Iglesia y se le está entregando a la Iglesia como para que la maternidad que ella ha tenido con Jesús la prolongue con el resto de la Iglesia. María tuvo dos partos. Un parto virginal, un parto milagroso en Belén, cuando dio a luz a Jesús, y tuvo un parto doloroso al pie de la cruz, dando a luz a la Iglesia.
Sí, porque en ese momento estaba naciendo la Iglesia cuando Jesús moría en la cruz. Y allí tiene lugar un parto doloroso. Allí se están cumpliendo las palabras del anciano Simeón: y a ti una espada te traspasará el alma. Entonces, así nace la maternidad de María sobre la Iglesia. Primero, porque su corazón es virginal, su corazón es de Dios, y todo lo que está en el corazón de Dios está en el corazón de María. Si la Iglesia está en el corazón de Jesús, está en el corazón de María, porque el corazón de María y el corazón de Jesús laten al unísono. No hay nada que Jesús ame que no ame el corazón de María. Ya por eso es madre de la Iglesia. Pero es que además ha recibido, como os digo, una encomienda muy especial, ¿no? Doy un paso más. El siguiente punto, el punto 965, dice: después de la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, María pedía con sus oraciones el don del Espíritu que en la Anunciación le había cubierto con su sombra. Bueno, aquí parece como que el catecismo nos pide también que utilicemos un poco la imaginación y la lógica para entender de qué manera María vivió aquellos años, no sabemos cuántos serían, en los que Jesús marcha al cielo, ella queda con Juan, acordaros que le dijo, ¿no? Ahí tienes a tu madre, y desde aquel momento Juan, el discípulo amado, la recibió en su casa, la recibió como cosa suya. María vive con uno de los 12 apóstoles, con el más joven, con el que no iba a ser martirizado, con el único que iba pues, a morir de muerte natural. Vivió en Éfeso, vivió en Jerusalén, pues existen esas tradiciones que son conjugables las dos, pero obviamente nos falta pues mucha concreción, que a uno le gustaría saber muchos datos, ¿no? ¿Y cuántos años fueron? Y María vio hasta qué punto vio extendida la Iglesia. Ella fue testigo del martirio de todo el resto de los apóstoles. A ver, hay muchos datos que nos fallan, ¿no? Pero sin duda ella también sería testigo del martirio de Santiago, por ejemplo, del primero de los mártires, y de otros martirios también, muy probablemente, ¿no? Muy probablemente. Pero es muy interesante, por ejemplo, pensar, oye, María vivía, para empezar, María había tenido ya un lugar especialísimo a la hora de convocar a los apóstoles en Pentecostés, en ese cenáculo, en ese estar en cenáculo para que llegase el Espíritu Santo. Yo estoy convencido que ahí la Virgen María tuvo un puesto especialísimo. Vivir en cenáculo es vivir unidos esperando a que llegue el Espíritu Santo. Yo me imagino a la Virgen María convocando a los apóstoles y a los discípulos para que no faltase ninguno a la convocatoria al día de Pentecostés. Y me imagino a María preparando en oración aquella comunidad, preparándola en oración, invocando para que el Espíritu Santo llegase. O sea, que ella fue un factor clave para el nacimiento de la Iglesia, en el momento en que la Iglesia nacía. Yo me imagino a los apóstoles preguntándole a María, cuéntanos cosas de Jesús, cuéntanos cosas de la infancia. A mí eso es obvio, no creo que hubiese apóstol que se resistiese a preguntarle eso a María. Eso bastante obvio, ¿no? Por ejemplo, me imagino que es conmovedor. Los apóstoles celebraban la Eucaristía. Desde el momento en el que Jesús había dicho, haced esto en memoria mía, celebraban la Eucaristía. A ver, María estaba presente en las Eucaristías de los apóstoles, sobre todo del apóstol San Juan, con quien vivía, participaba en la Eucaristía, en esta que vamos a celebrar nosotros ahora. Ella comulgaba.
comulgaba el cuerpo y sangre que ella había engendrado en su seno y que ahora lo recibía sacramentalmente. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante imaginarnos lo que es pues el lugar tan especial que tuvo María en el inicio de la vida de la Iglesia, convocando a la Iglesia en cenáculo, pidiendo el don del Espíritu. María, sobre todo, ¿no?, pedía con sus oraciones el don del Espíritu para el conjunto de la Iglesia. Un paso más. Punto 967. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y de todo singular de la Iglesia, incluso constituye la figura o el tipo de la Iglesia. Bueno, la Iglesia, por cierto, que tiene un nombre femenino, al igual que el de madre, al igual que el de María, se dice que la Iglesia tiene en María su figura, su modelo, su tipo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? Lo que hizo María, que es dar a luz a Jesús al mundo. La vocación de la Iglesia la aprende de María, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido la Virgen María es modelo para la Iglesia? Yo voy a hablar aquí de 3 sentidos. Primero, María es modelo para la Iglesia por su total adhesión a la voluntad del Padre. Ella es la mujer del hágase, del fiat. Pues obviamente la Iglesia está llamada a buscar la voluntad de Dios. Padre, hágase tu voluntad. Por cierto, el lema de este año de la diócesis es ese, ¿no? Padre, que se haga tu voluntad. Pues es que aprendemos de María a buscar la voluntad del Padre. ¿Os acordáis de ese pasaje que siempre nos sorprende un tanto, ¿no? Cuando se dice que fueron a buscarle a Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan. Y Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a su alrededor dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? O sea, es decir, que fíjate, la forma en la que la tradición ha interpretado ese texto no es, ni mucho menos, ¿no?, un desprecio de Jesús a su madre, sino más bien subrayar que el verdadero lazo, el lazo más íntimo que tiene Jesús con María, no es el lazo carnal, sino que es el lazo de estar plenamente enamorada de la voluntad de Dios. María es la que escucha la palabra de Dios y la cumple, la que hace la voluntad de Dios. Y en ese sentido está plenamente vinculada a Jesucristo. Antes de que María concibiese a Jesús en su seno, ya la había concebido en su corazón, porque había buscado la voluntad de Dios plenamente.